Bueno, hemos estado en una serie que se llama Encuentros con Jesús a lo largo de todo el mes de septiembre. Para mí las enseñanzas de Encuentros con Jesús han sido muy profundas y muy sencillas al mismo tiempo. Si yo tuviera que resumir lo que yo he aprendido de todo lo que hemos visto de Encuentros con Jesús, diría que nosotros somos personas muy sensibles y personas muy frágiles, que el mundo en que vivimos es un mundo muy fuerte y muy difícil donde vivir, y que Jesús se muestra a nosotros como algo esencial para poder balancear esas cosas. Se muestra como sal, se muestra como agua, se muestra como luz, se muestra como ayuda. Jesús nos dice, es difícil y lo que más necesitan es a mí. Eso, así resumiría yo todas las enseñanzas que hemos visto. Y para terminar de validar esto, para terminar de ver esto, hoy vamos a terminar con una enseñanza en el libro de Juan, para los que tienen una Biblia, en el capítulo 11. Jesús trayendo orden al caos, pero no al tiempo en que nosotros pensaríamos que es adecuado. Entonces esta historia es, ustedes han escuchado de Marta y de María, las hermanas. Marta y María son hermanas de Lázaro. Marta, María y Lázaro son amiguísimos de Jesús. En la Biblia dice que Jesús los amaba. Y esa misma palabra que se utiliza en la Biblia, en el original, para decir que Jesús amaba a esta familia, es lo mismo que se utiliza cuando Juan dice que él era el discípulo amado de Jesús. Jesús amaba a estas personas tanto como amaba a sus discípulos más cercanos. La vida de Lázaro estaba pendiendo de un hilo. Lázaro se estaba muriendo y sus hermanas están muy nerviosas y mandan a traer a Jesús. Y antes de leer el texto, yo quisiera decir algo sobre esto, porque aquí aprendí algo. Lo que hacen María y Marta cuando están preocupadas por Lázaro, cuando tienen un problema, cuando tienen algo que las está envolviendo, cuando hay una ansiedad en sus vidas, es digno de ser copiados por nosotros. Ellas mandan a llamar a Jesús. Nosotros no tenemos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo y su Espíritu Santo vive en nosotros, no tenemos que mandar a llamar a Jesús, porque Jesús vive en nosotros. Simplemente tenemos que acudir a Él cuando hay problemas, cuando hay ansiedad, cuando hay dificultad, cuando hay falta de salud. Podemos acudir a Él. Debemos de copiar a Marta y María. Pero la pregunta que yo me hago es si lo hacemos. Vean lo que dice, ustedes conocen estos versículos, 1 Pedro 3, del 14 al 15, es uno de los últimos que les di. 1 Pedro 3, del 14 al 15. Se descompuso. Vean lo que dice 1 Pedro 3, del 14 al 15. Por dicha, yo una vez gané un concurso de rapidez de buscar. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Me llamó la atención ese versículo, lo acabo de leer ahora como a las 3 de la tarde, lo incluí. Una persona que está en dificultad no debe temer lo que otros que no conocen a Cristo temen, sino deben de honrar en su corazón a Cristo como Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en medio de la dificultad y en medio del temor, lo que tenemos que honrar en nuestro corazón y tenerlo ahí es que Cristo es el Señor. Es que Cristo está sobre las circunstancias. 1 Pedro 5:7 dice que cuando tengamos ansiedad la depositemos en Él, porque Él cuida de nosotros.
Pero lo increíble es que cuando pasamos por dificultades o problemas o estamos ante una situación amenazante, no hacemos eso usualmente. Por lo menos yo me he visto que no acudo a Dios, acudo a Jesús inmediatamente. El domingo, un ejemplo muy simple, pero muy vivo para mí. Estábamos en el retiro de matrimonios en un lugar que se llama Río Perlas, ahí por Orosi. Y el domingo terminaba el campamento de matrimonios al mediodía. Entonces yo tenía contemplado salir ahí del mediodía. Mi hija había dormido en la casa de mi suegra, creo que por primera vez. Y entonces salíamos del mediodía, la recogíamos en mi hija y íbamos a almorzar con mis papás. Y entonces resulta que se vino ahí por Orosi, en la calle, la mitad de la montaña. Se cayó y cayó en la calle. Entonces no había cómo pasar. Al principio nos dijeron que iban a durar varias horas limpiándolo, pero duraron, digamos, nos fuimos el lunes y ni siquiera lo habían limpiado, nos sacaron por otro trillo. Y entonces, ¿verdad? Yo soy una persona, creo que muy exagerada y muy ansiosa, porque a mí me afectó. A mí me afectó que me dijeran que ya yo no podía hacer el plan que yo tenía. Y más aún cuando a las 3 de la tarde me dijeron, va a tener que dormir aquí en Río Perlas una noche más. Entonces, ¿dónde va a dormir mi hija? ¿Dónde voy a amanecer yo el lunes? Yo el lunes tenía que hacer algo a las 9, ¿verdad? Y ya se me cae todo el esquema. Me acuerdo que la encargada del campamento, que se llama Irene Arrea, me preguntó, Rodri, a vos esto te molesta mucho, ¿verdad? Y yo de mentiroso le hago, no, vieras que no tanto. Y mi vida se había caído, ¿verdad? Iba a comer, mandaron a hacer espaguetis para todos los que nos quedamos ahí. Y yo no como espaguetis los domingos en la noche. Yo como sándwiches. Todo se me había caído, estoy hablando en serio. Y nos dejaron las habitaciones gratis, pero nos cobraron $20 por una pasta. Entonces las habitaciones fueron medio gratis. Pero lo que les quiero decir con todo esto es que esto fue como al mediodía, y entonces yo tragué duro al mediodía y bueno, entre unas horas lo van a arreglar, y como a las 3, 4 de la tarde nos dijeron, ya esto no se puede arreglar, va a ser hasta mañana, y otra vez tragué grueso. Y yo andaba ahí, ¿verdad?, saludando a la gente y pasándola medio bien, pero andaba con una gran molestia, estaba muy preocupado. Así soy yo, me preocupé por lo que iba a pasar en San José, me preocupé por no empezar bien la semana, me preocupé porque se me había caído toda la estructura. Y entonces yo inclusive tomo unas pastillas para dormir, porque si no esto no lo puedo explicar bien, pero si hay varios niveles de sueño, si yo no me tomo esa pastilla, yo no paso de aquí. Si hay 3 niveles, yo no paso de aquí. Entonces no duermo, amanezco muy mal, y yo no había llevado una pastilla para una noche más. Entonces paso la noche terrible, no duermo, preocupado, y mañana a qué horas vamos a salir, a qué horas vendrá un bajob aquí a limpiar y todo. Y me levanto y me hace Luciana, voy a bañarme, y le hago yo, anda, y empiezo a orar, y empiezo a entregarle al Señor toda mi ansiedad. Señor, te pido por Ela, te pido por esta situación. Señor, te pido que si hoy salimos ahí y no han limpiado ni un grano de tierra, tú me des la tranquilidad, Señor. La verdad es que las cosas en San José pueden esperar, Señor. Y así me fui como media hora que dura Luciana bañándose. Y realmente el Señor quitó de mí la ansiedad. Yo sé que hay personas aquí hoy que tienen problemas mucho más fuertes que quedarse atrapados en un lado de Orosi. Pero sé que aún esas personas, aún así, no acuden al Señor por ayuda. No acudan al Señor para que les quite el peso. No hacen yugo con Él, porque el yugo de Él sí es liviano. Vean cómo lo hizo Pedro. Ustedes saben cómo lo hizo Pedro. Mateo 14, el 28 al 30. Pedro camina sobre el agua,
le da miedo. Pedro camina sobre el agua, le da miedo y apenas se empieza a hundir, ¿qué hace? Grita con todo su ser: Señor, ayúdame. Pedro no se espera a tener el agua en el ombligo, ni a tener el agua en la garganta. Bueno, tal vez voy a volver a caminar, mientras voy bajando tal vez subo en cualquier momento. No, Pedro sabe que está feo, entonces pide ayuda a Jesucristo. Entonces mi pregunta es súper simple para usted y para mí. Así de lógico, por default, así pensamos nosotros. Tengo una necesidad, voy al Señor. Imagínense en el caso de María y Marta. Sabían quién era Jesús, sabían la ayuda que podían recibir de Él. Imagínense que ellas no le hubieran dicho nada a Jesús, no hubieran acudido ante Él. Vamos a leer Juan 11, yo se los voy a leer Juan 11 y los que tienen Biblia del 1 al 6 para ver la historia. Dice: había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania. No es ahí en las Sabanillas, cerca de la farmacia. La de Sabanilla fue copiada de esta. El pueblo de María y Marta era Betania, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús inmediatamente: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y después aclara: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Quedémonos ahí. Por supuesto, importantísimo, Jesús escucha que Lázaro está enfermo y decide esperarse. ¿Y por qué decide esperarse? Para que la gloria de Dios se manifieste. El retraso en llegar a Betania, a la casa de las hermanas, era para fortalecer la fe de sus amigos. El retraso que sentimos a veces de Dios es para fortalecer nuestra fe y para que su gloria sea manifestada. Todo se trata de perspectiva. El otro día leí algo maravilloso. Estaba leyendo en Mateo y dice, y nunca lo había visto así, dice, después del pan, dice: y Jesús llevó, o sea, casi que me imagino a Jesús liderando. Bueno, métanse rapidito. Jesús llevó a sus discípulos al barco. Y adivinen qué pasó minutos después de eso, o 1 hora, o no sé qué. La tormenta. Jesús llevó a sus discípulos a la tormenta para fortalecer su fe y para que la gloria de Dios fuera manifestada. Lo podemos llamar atrasos de amor. Ven lo que dice Juan 11, 14 y 15. Por eso les digo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Me alegro de no haber estado allí cuando murió mi mejor amigo, para que crean. Pero vamos a verlo. Hay circunstancias en nuestras vidas que Dios no ha resuelto. Hay circunstancias en nuestras vidas donde Dios no ha provisto, porque Dios lo que quiere es fortalecer nuestra fe o manifestar su gloria. Nosotros creemos que Dios está retrasado y Dios va con el horario perfecto. En una versión, ustedes saben que me gusta leer en inglés, para los que leen inglés también, Jesús dice: I'm going to give them new grounds for believing. New grounds. Les voy a dar, no estuve ahí cuando Lázaro murió, porque quiero darles nuevos terrenos, nuevos campos para que crean. Sí, Rodrigo, es que usted cree en mí porque todo le ha salido fácil.
pero yo quiero que usted crea en mí y saboree lo bueno que soy yo. Entonces le voy a dar unos nuevos campos para que crea. Voy a llegar tarde a esto. Y cantamos, Señor, te quiero conocer con todo mi corazón. Y después decimos, Señor, ¿por qué no has llegado? La enseñanza de Juan 11 es la soberanía de Dios. El Señor sabe en qué estamos y en cada momento. Dice que no cae una hoja al suelo sin que el Señor sepa. Dice que el Señor sabe los cabellos de nuestra cabeza. Hay unos que es más fácil que otros. ¿Y qué se me ocurrió? Por supuesto, se me ocurrió a mi hija. Mi hija ahora está caminando y se cae. Todo el tiempo se cae. Y a veces se cae incómodo, que no entiendo cómo las piernas le quedan así. ¿Y qué es la primera reacción de uno? Levantarla. Y después, cuando uno adquiere un toque de sabiduría, ¿qué hace uno? No la levanta. For new grounds, gringos, para nuevos terrenos de crecimiento. Usted quiere que ella camine y camine diferente. Denle nuevos terrenos para que crezca. Amplíele su perspectiva. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que Dios es suficiente? Que Dios es agua, que Dios es luz, que Dios es pan, que Jesucristo es lo más esencial si estamos llenos de un montón de cosas. Él tiene que a veces que quitarnos todas esas cosas y dejarnos solo el pan y nosotros decir, era suficiente este pan. Este pan sabe mejor que todo lo demás. Entonces resulta que Jesús llegó donde Lázaro. Por supuesto que Lázaro estaba en la tumba, embalsamado. La cena era muy triste, todo el mundo estaba de luto. ¿Verdad? Los judíos tenían un ritual de 4 días. Y esto es lo que pasa, del 11, 17 al 36. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, le dice ella. En el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Esa es exactamente la misma respuesta que le da Pedro aquella vez, ¿se acuerdan? Que le dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Las dos hermanas dicen a Jesús exactamente lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Claro, las interacciones son diferentes. Jesús llega y tiene una interacción con Marta, y con Marta casi que tiene una conversación y casi que la tiene que calmar y darle un estate quieto.
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, conmigo nunca es tarde, Marta. No sé si le está diciendo eso a alguno de ustedes. Entonces, Jesús agarra la corriente del corazón, la ansiedad que viene de Marta, y se la empuja de nuevo y le dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. No, quítese esa ansiedad. De sus dudas le da esperanza. Pero después se topa con María y no hace lo mismo, no le empuja esperanza o no le agarra sus sentimientos y se los devuelve, sino que más bien la escucha y no conversa con ella, solo la entiende y llora. Estas respuestas son diferentes y nos muestran el carácter, la identidad del Señor. Yo me imagino que Jesús se presenta a un funeral donde hay un muerto y Él sabe que lo va a resucitar, y yo me estaría frotando las manos. Qué maravilla, vamos a ver qué cara ponen esas personas cuando resucita esta persona. Pero la actitud de Jesús es diferente. Si es una actitud de triunfo, porque llega donde Marta y le dice, Marta, tranquila, yo soy la vida y la resurrección. Pero después llega donde María y llora con ella. Es la personalidad de Jesús. Este encuentro nos muestra la personalidad de Dios omnipotente, glorioso, grande, todopoderoso, pero al mismo tiempo junto con nosotros, humilde y sencillo. Esta es la imagen del Nuevo Testamento. Lo que nos está demostrando es que este es el Dios hombre. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, pero al siguiente momento está llorando. ¿Pero qué es este Dios que llora? Es que Dios se hizo hombre. Todo Dios y todo hombre. Explíquemelo, Rodri. No. Hablemos del poderío que Él está demostrando, de lo todopoderoso, de la gloria que estamos cuando dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Vean lo que dice Lucas 10:18. Yo veía, Jesús está hablando con una gente y le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él. Jesús se está refiriendo aquí a la era, lo diría yo así de esta manera, prehistórica, donde Satanás fue expulsado del cielo. Jesús está diciendo, cuando Satanás lo echaron del cielo, yo estaba ahí. Después en Juan 8 está con un montón de judíos, y los judíos le están diciendo, no, nosotros no necesitamos de vos ni de nadie, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, antes de Abraham, yo soy. Eso es como que yo llegara donde ustedes y les dijera, antes de Juan Mora Fernández, yo soy. Y ustedes dijeran, pero ¿cómo? Si Juan Mora Fernández vivió hace demasiados años, no sé cuántos. ¿Se acuerdan quién era Juan Mora Fernández? Antes de Thomas Edison, yo soy. No mienta, Rodrigo, porque usted es desde el 82. Jesús está diciendo, yo soy desde siempre. Yo soy Dios. Vean lo que dice Lucas, Hechos 17. Pablo está haciendo un discurso precioso en el Areópago y les explica a la gente, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanos como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es el quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos,
O sea, si no es por Él no tenemos existencia. En Él nos movemos y en Él existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. Cuando Jesús llega donde Marta y le dice, yo soy la resurrección y la vida, no solo le está diciendo, yo le puedo dar vida a las cosas, le está diciendo, yo soy el que está a cargo de todo. Y ante estas declaraciones de Jesús, lo que podemos hacer son dos cosas: o ignorarlas, o caer delante de Él como si Él fuera Dios, como si es Dios. Un señor que se llama John Duncan dijo que este era un trilema. En vez de un dilema, un trilema. Porque o Jesús era un fraude, o Jesús era un maniático, o Jesús era el Hijo de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que decidir con cuál nos apuntamos. Porque si Él es el creador de la vida, no cabe una respuesta moderada. No podemos responder moderadamente ante Jesús. Por eso es que Marta dice, sí, yo creo que tú eres Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta lo adora. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es nuestra respuesta ante la gloria de Jesús, ante que Jesús es Dios? Los religiosos dicen, vengan a través mío y pueden ver a Dios. Pero Jesús dice, véanme a mí, que yo soy Dios. Juan 1:18 dice que Jesús es la exégesis del Padre. Jesús es la explicación, la esencia. Como si ustedes agarraran una naranja, la estriparan de Dios, y Dios fuera una naranja y la estripan. Lo que sale de Jesús. Hebreos capítulo 1 dice que Él es la imagen que representa al Padre. Entonces, lo que más me gustó de todo esto es esto que les voy a decir. Lo que no podemos es tener a Jesús como entre muchos. Un señor apellido Alcott, no sé quién es, pero sí sé quién era al que le dijo lo siguiente. Un escritor muy famoso, Carlyle, apellido Carlyle, le dijo: Carlyle, pero yo también podría ser como Jesús y decir que el Padre y yo somos uno. Y le hace Carlyle: pero Jesús consiguió que le creyeran. Entonces, ¿cómo tenemos a Jesús? Él merece todas nuestras apuestas. Él merece que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Se me ocurrió un ejemplo un poco feo, pero se me ocurrió un ejemplo para mí. Digamos que yo tuviera una amante. Todo el mundo. Yo a esa amante no le doy nada de pelota. Ni la invito. Ella me invita a mí cuando nos vemos. Y si acaso la veo una vez cada mes, y mi esposa es lo máximo para mí. Todo mi billetera, todo mi emoción, todo mi tiempo, casi el 98% de mi tiempo está en mi esposa Luciana. Pero a ella la tengo ahí. ¿Se pondrá triste mi esposa por yo tener esa amante? Sí. Porque mi esposa, aunque sea 0,000.2 amor que le doy a esa persona, significa que ella no tiene todo mi amor, que mi amor no es íntegro a ella, que ella no es el tesoro mío, que estoy dividido, aunque sea que esté dividido en partes muy diferentes. Y eso pasa con el Señor cuando no le damos el lugar que Él tiene, cuando no lo amamos con todas nuestras fuerzas, cuando estamos divididos en otras cosas. Sí, está bien, el Señor es lo más importante en mi vida, pero es que no se trata que sea lo más importante, se trata que sea todo para bienestar del Señor, no para el mío. Ustedes han escuchado una historia que dice que un hombre llegó a un terreno
y encontró un tesoro tan increíble en ese terreno que lo escondió y fue y se regresó y vendió todo lo que tenía, con tal de comprar ese terreno para tener ese tesoro. Y de lo que está hablando es del reino de los cielos. Estoy dispuesto a vender todo, no me importa qué es lo que tengo que vender con tal de obtenerlo. Les voy a leer una versión de Filipenses 3 del 6 al 9, diferente a la que ustedes siempre han escuchado. Bueno, parecida. Las mismas credenciales que Pablo hablando, que la gente exhibe como algo especial, yo las estoy tirando a la basura junto con todo lo que antes me hacía orgulloso. ¿Y por qué? Por Cristo. Si todas las cosas que en algún momento consideré importantes están fuera de mi vida comparadas con el gran privilegio de conocer a Cristo Jesús como mi Señor, todo lo que antes consideré como una ventaja lo he tirado a la basura para abrazar a Cristo y ser abrazado por Él. No quería una justicia barata que llega de cumplir una lista de reglas, cuando podía obtener una realmente robusta que viene de confiar en Cristo y su justicia. Todo lo cambio con tal de darle todo mi amor a Él. Entonces vemos que cuando Jesús se aproxima a Marta, le muestra su deidad, que Él es Dios. Pero cuando se acerca a María, le muestra su humanidad. La palabra aquí, donde dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó. La palabra en el original, digamos, perfectamente bien, alguien utilizaba esa palabra turbar. Imagínense esto, yo sé que es un toque más grotesco. Imagínense un caballo, imagínense la cabeza de un caballo estornudando, ¿verdad? Y además se le mueve todo el cuerpo al caballo porque es estremecido a través del estornudo. Esa es la palabra, turbó. Cuando Jesús vio a María conmovida y le dijo, si vos hubieras estado y vio a las otras personas, Jesús sintió algo en todo el corazón, se movió y se turbó. Su cuerpo temblaba. Y uno pensaría, ¿cómo Dios se va a turbar por algo así? Uno no lo entiende, pero es que Él era Dios y Él era un ser humano. Él sentía el dolor nuestro. Por eso es que dice que Él se puede identificar con cualquier cosa que nosotros pasemos. Eso es el milagro de la encarnación. Dios tomó carne, habitó entre nosotros y se hizo hombre. Y eso es amor puro. Y yo lo he experimentado en estos días. Si quiero mostrarle a alguien amor verdadero, me meto totalmente en su situación o en su rol. Yo les he contado que ahora, bueno, a mi hija hay que llevarla al kinder. Y yo empecé no llevándola. Luciana era la llevaba al kinder y yo ni se me ocurría, ¿verdad? Y después se me ocurrió, no, mi amor, yo te ayudo. Cuando llevo yo, entonces la empecé a llevar una vez. Y yo, sí, pero una vez realmente no es ninguna ayuda. Y así estuve, ¿verdad? Y entonces ahora la ayudo un poco más. Y cuando cuido a mi hija, toda la tarde digo, hijo de puña, Luciana está en esto toda la semana, digamos, esto es lo más cansado del mundo. Entonces, más cansado que entrenar CrossFit, se los prometo. Y entonces, cuando yo me meto, para mí es demasiado hermoso. El momento donde yo siento que le doy más amor a mi esposa es cuando yo le digo, todo esto que usted tiene que hacer, yo lo hago, no lo haga usted. Y de eso se trata Dios siendo humano. Jesús vino aquí no solo para identificarse con todo lo que nosotros hacíamos, sino para hacer lo que nos tocaba a nosotros. Él nos agarra y nos pone a un lado y dice, no, yo lo hago, yo cargo con esto. Es el amor más grande del mundo. Vean lo que dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno
murió por todos. Él dijo, yo muero para que nadie más muera, si ponen mi fe en usted. Hay un señor que se llama Tim Keller, que cualquier cosa que se encuentren de él lo pueden leer. Bueno, hay unas cosillas ahí que medio aburridas, pero la mayoría de Tim Keller es increíble. Y dice que Jesús lo que le dio a Marta fue el ministerio de la verdad. Llegó donde Marta y la agarró de los hombros y la meneó y le dijo, escúchame, yo estoy aquí, Marta, ya no te desesperes, lo voy a solucionar. Y la apuntó hacia las estrellas. Ese es el ministerio de la verdad. Pero lo que hizo con María fue el ministerio si lo encuentro. El ministerio, dice Tim Keller, el ministerio de las lágrimas. Porque en vez de agarrarla de los hombros y decirle, María, igual que hizo con su hermana, yo estoy acá, más bien la abraza y le dice, María, yo entiendo lo que tú estás pasando, y empieza a llorar con ella, y se turbó y compartió con ella. Y qué increíble que nosotros jamás vamos a tener la perspicacia de Jesús, pero que necesitamos aprender de eso, ¿verdad? A veces yo le doy el ministerio de las lágrimas al que necesita el ministerio de la verdad, y le doy el ministerio de la verdad al de las lágrimas. La personalidad de Jesús es lo que quiero resaltar aquí. Su personalidad perfecta, su personalidad de amigo, su personalidad de Dios, su poder, pero su humildad, ¿verdad? Yo siempre hago, pocas cosas me han llamado tanto la atención como el retrato de Rembrandt del hijo pródigo, donde está el padre sobre el hijo, y las dos manos son diferentes, una es de padre y una es de madre. Y es porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es capaz de ser padre y de ser madre. Nuestro Dios es capaz de tener verdad y poder, pero tener humildad y suavidad. Y ya para terminar la última parte, ¿qué es lo que pasa, verdad? Juan 11, 38 al 44. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Posiblemente, para que se imaginen, esto para darles un poco de cultura, posiblemente ahí había 6 cuerpos más. Entonces todo el mundo estaba alarmado. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? Va a oler horrible. ¿Qué va a pasar? Ahí está mi suegro, mira, mi suegro se está cayendo ahí. Y vean qué vacilón, vean qué interesante las similitudes que hay en esta cueva, o en este lugar donde está sepultado Lázaro, o las cosas que se describen con el lugar donde va a ser sepultado Jesús. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, obviamente Marta, no María. Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la voz, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas las fuerzas. No voy a gritar como gritó, pero gritó con todas las fuerzas: Lázaro, sal afuera. ¿Se imaginan que Lázaro hubiera gritado: no, adentro, Jesús, voy a salir adentro? Y dice, ya fue suficiente. El 44 dice: el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Aquí hay otro tema en el lenguaje muy importante en el versículo 38.
En otras versiones, el versículo 38 no dice conmovido. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Nadie tiene otra versión? No dice conmovido, dice, debería decir, a muy pocos traductores del griego se atreven a traducirlo bien. La traducción literal de eso, de cómo estaba Jesús, era furioso. Dice que en el verbo original dice, bueno, no el verbo, en el lenguaje original dice que Jesús estaba furioso y que por eso gritó, porque gritó de enojo. ¿Y con quién estaba enojado Jesús? ¿Con Marta? ¿O con María? ¿O con los judíos que estaban ahí? Jesús estaba enojado con la muerte. Jesús estaba furioso con las lágrimas. Jesús estaba sufriendo por el sufrimiento que veía a su alrededor. El sufrimiento que nosotros vemos alrededor hace al Señor sufrir. Muchos dicen, ¿qué tipo de Dios tenés vos que permite este sufrimiento? Dios nos entregó este mundo a nosotros. Y nosotros somos los que hemos traído este sufrimiento. El ambiente, hay huracanes y hay lluvia sin parar por culpa nuestra, no de Cristo. ¿Y por qué no aparece Jesús? Apareció en carne y dijo, ok, yo voy a traer una solución a esto. Y lo que me llama la atención es que, ¿verdad? Y obviamente todas las tumbas tenían una piedra, y obviamente todas las tumbas eran parecidas en aquella época. Entonces no estoy espiritualizando las cosas, pero lo que me parece increíble es que Jesús está viendo gente llorando por la muerte de un hombre bueno, está viendo dolor, está viendo un sepulcro, y semanas después, si no una semana, Él iba a ser ese hombre y la situación iba a ser igual. Entonces Jesús no está salvando y ayudando a Lázaro solamente, sino se estaba enfrentando a lo que él se tenía que enfrentar, y se estaba adelantando, ay, esto me va a pasar a mí. Por eso estaba furioso. Seguramente Jesús estaba sintiendo el peso de la muerte sobre sí mismo. Sabía lo que venía y lo que le costaría salvarnos. Y así como Jesús gritó, sal fuera Lázaro, Jesús va a gritar de cada uno de nosotros que ponga su fe en Él. Cuando estemos muertos va a decir, sal fuera Rodrigo, únete aquí a mi Padre, siéntate aquí conmigo. Jesús en esos momentos no solo estaba salvando a Lázaro, sino que estaba saboreando lo que Él vino a hacer por nosotros. Y decidió hacerlo de todos modos. Leí una historia de los rusos que en 1961 los rusos enviaron un hombre a la luna. Y cuando el hombre que los rusos mandaron a la luna volvió, el primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev, dijo algo muy atrevido. Dijo lo siguiente: mandamos, ¿verdad? Porque son comunistas, entonces no pueden creer en nada. Mandamos a un hombre a la luna y no vimos a Dios, así que hemos demostrado que Dios no existe. Manda la parada que la filosofía, ¿verdad?, que hay en Rusia permita que alguien así con unas bases tan malas diga algo así, ¿verdad? Y lo peor es que mucha gente le creyó. Mandamos un hombre a la luna, no vio a Dios, entonces... Y leí una respuesta del gran escritor, no es una respuesta porque posiblemente fue antes, pero algo que una vez el escritor inglés C.S. Lewis había dicho y me parece maravilloso. Dice: no pretendamos creer que nosotros nos podemos relacionar con Dios como si Dios estuviera en el segundo piso y nosotros en el primero, y que con solo subir las gradas al segundo piso ya vamos a podernos encontrar con Él. El encontrarnos con Dios no depende de nosotros subir.
El encontrarnos con Dios depende de la revelación que Dios haga de sí mismo. Y habla de algo, C.S. Lewis era un hombre lo más culto del mundo, ¿verdad? Lo que tiene que ver en la literatura. Entonces hace una comparación chivísima y dice, para los que son medio ignorantes como yo, Sherlock Holmes. ¿Quién escribió? No, perdón, Sherlock Holmes. Shakespeare. Ven, es que yo de Cocorín no pasé. Shakespeare escribió Hamlet. Y entonces C.S. Lewis dice, Hamlet nunca va a saber nada más de Shakespeare que lo que Shakespeare decía revelarle a Hamlet. Porque Hamlet es una creación de Shakespeare. Y así somos nosotros de Dios. Y Dios decidió revelarse a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y este Hijo se describe como alguien todopoderoso, se describe como agua, se describe como pan, se describe como la resurrección y la vida, aquel que le da existencia a todas las cosas y en las cuales se mantienen. Pero también se describe como el hombre más humilde del mundo, el hombre más compasivo del mundo y el hombre que puede estar más cercano a nosotros que cualquier otro. Ese es Jesús. Vámonos de ti.